Y acabo de ver que han enviado un par Sí, más. yo envié uno porque se lo había mandado al Gmail equivocado y me acabo de dar cuenta. Me había faltado ponerle el punto edu. Ah, claro, entonces es otra persona. Ah, sí, bueno, veo que me faltan corregir 3 nomás. Pero después el resto ya lo he corregido, ya los he enviado. Y habíamos quedado Profe, que sí, sí. yo tengo un problema con la aplicación esa de Fat Scanner. Y cuando yo quiero sacar la foto, como que la foto me sale al revés y como que el brillo sale muy bajo y no sale bien la... Escúchame, JP, en el teléfono, perdón, la aplicación, una vez que sacas la foto, vos tenés distintas opciones de filtro y distintas opciones de brillo. Yo le cambié las dos y me quedó prácticamente perfecto, parecía una hoja impresa. Ah, Sí, bueno, hay que tutearlo un poco, digamos, por eso, Profe, como en, también, como en cualquier cosa, no es bueno probarla justo cuando la necesitas usar. O sea, necesitas probarla un poco antes, ver cómo se maneja, como en todas las cosas, como en todas las cosas. profe, también sale un poco, o sea, sale al revés a la hoja cuando le sacas la foto de muy cerca. Eso me di cuenta yo. Cuando va la foto de muy cerca, se pone al revés la hoja. Cuando va un poco más lejos, Ah, queda la hoja vertical y justo Igual la la podés acomodas rotar. con todos los filtros que tiene. me dicen ahí que igual la podés rotar, ¿eh? De Sí, sí. todo, miren, yo la saco a la foto de manera tal que qué sé yo que debe tener como una luz, o sea, como de 2 centímetros por cada lado. Tengo la hoja y como que en la foto aparece como que aparecen 2 centímetros a cada lado que son de otra cosa, del fondo. Pero cuando la sacas la foto te aparece un recuadrito verde que lo vas corriendo y le dejas exactamente del tamaño de la hoja. Yo también hice así, profe. Así también se puede hacer. Claro, entonces, este, en ese sentido tampoco tengo problemas. La verdad es que hay algunos que me enviado cosas que estaban muy buenas y bueno, esto me parece muy interesante porque el año pasado la mayoría de los desaprobados tenían que ver con eso, porque no habían enviado bien, o sea, primero eran directamente una foto, después era como una foto pegada en una hoja de Word, peor todavía. Este, yo lo que les recomendaría es que utilicen la opción blanco y negro y Sí, para que yo no sea usé el la opción tamaño más de grande, ¿eh? color y Disculpen, sí. disculpen. Perdón. Damos los buenos días a la profesora Claudia. Claudia, ¿cómo estás? Buen día. Buenos Buen día, días. Claudia. Buen día, Buen día. profe, buen día, pequeños, ¿cómo están? Buen día. Buen día. Continúen trabajando, ya me fijo los conectados. Gracias, Bueno, profe. Amigos. nos vemos entonces, Claudia. Bueno, habíamos quedado que tenían hoy hasta las 24 horas para presentar el práctico, ¿no? Como que la Sí, mitad ya profe. lo van presentando, así que recuerden, hoy viernes hasta las 24 horas presentan práctico. Y bueno, ya habíamos visto algunas cosas. A ver, que no sé qué dice que alguien en el chat. Eh, Vildosa me encargó que le dijera que no puede estar presente debido a que... Ah, bueno, sí. Se lo tienen que decir en todo caso. Sí, ok. De todas maneras, para eso se graban las clases, ¿eh? Eh, a ver. Bueno, ahora vamos a ver los puntos que tienen que ver con... O sea, lo que tiene que ver con los otros puntos que no hemos hecho en el práctico, ¿no? ¿Qué serían magnitudes vectoriales? Sí, sí, sí. Y lo que es un vector y cómo se clasifican, ese tipo de cosas.
Yo estoy viendo. Este es tercero B, ¿verdad? No, porque tengo las pizarras anteriores. Creo que con un curso ya lo hemos hecho. Ah, con el C ya lo hemos hecho. Bien, listo. Bueno. Ahora sí, vamos a la pizarra. Cambiemos esto. Y grabemos. Bueno. Vamos a empezar, digamos, con la clasificación de las magnitudes. A las magnitudes físicas las clasificamos en dos grandes grupos. Están las magnitudes físicas que llamamos escalares y las Que son como magnitudes... ser. Las escalares son las que, como ser velocidad, capacidad. No, bueno, velocidad no. Ah, Velocidad justamente pertenece a las vectoriales. Las magnitudes escalares, primero damos las características. Las magnitudes escalares son todas aquellas magnitudes que quedan completamente determinadas cuando uno le da el valor numérico y la unidad. Por ejemplo, una magnitud escalar es la capacidad o el volumen. Si están en el taller y le dicen, bueno, anda y trae 2 litros de queroseno. 2 es el valor numérico y litro es la unidad. Y nadie debería tener problemas. O si alguien le dice, bueno, anda al grillito y compra 200 gramos de mortadela. 200 el valor numérico, gramos la unidad, y tampoco nadie tiene dudas al respecto. O sea, en ese caso la masa, vemos que también es una magnitud escalar. Lo mismo que el tiempo también es una magnitud escalar. Porque si yo le digo, chicos, esperen 10 minutos, 10 es el valor numérico, minutos la unidad, y nadie debería tener dudas, digamos, de cuánto tiempo tiene que esperar. En cambio, hay magnitudes vectoriales, están los otros tipos de magnitudes, justamente las vectoriales, que sí es cierto que tienen valor numérico más la unidad, pero cuando vos das estas cosas, lo mismo te quedan dudas, porque medio como que te puede surgir alguna pregunta más. Por ejemplo, cuando yo digo hablemos de una velocidad, yo digo 80 kilómetros por hora, claro, está bien. 80 el valor numérico, kilómetros por hora es la unidad, pero a mí me queda la duda del para dónde. ¿Para dónde se mueve ese coche, auto, bici, lo que sea, a 80 kilómetros por hora? Bueno, todas las magnitudes que admiten un para dónde, y ese para dónde se lo da a través de la dirección, de algo que llamamos dirección y sentido. La dirección y sentido dan o indican el para dónde. Eso no es solamente para dónde se mueve, ¿no? Porque no tiene que ver con el movimiento. Bueno, sí, la velocidad sí tiene que ver con el movimiento. Pero la otra magnitud vectorial que ustedes conocen de la vida diaria es la fuerza, ¿no? La fuerza también, si tenemos un bloque ahí, qué sé yo, de madera ahí en el piso, en el taller de vuelta, y entonces alguien le dice, bueno, aplicar una fuerza de 50 newton, uno también puede decir, bueno, una fuerza de 50 newton, ¿para dónde? ¿Para abajo? ¿Para un costado? ¿Para qué costado? ¿Para adelante? ¿Para atrás? ¿En forma inclinada? Bueno, ve, las magnitudes vectoriales ofrecen a uno puede indicarles un para dónde, cosa que no se le puede indicar al volumen, o al tiempo, o a la masa.
Recuerden que no es lo mismo masa que peso. El peso es una fuerza, y como es una fuerza, pertenecen a las magnitudes vectoriales. Yo les doy... Profe, Sí, decime. en las vectoriales también puede contar la longitud, ya que alguien nos puede decir, por ejemplo, medí 50 centímetros y bueno, ahí surge la pregunta, ¿hacia dónde? No, Sigue siendo escalar. no, 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 no. Vos tenés razón, o sea, en tu ejemplo, pero a eso no le llamamos longitud. O sea, nosotros vamos a hablar de algo que es muy parecido a eso, a la longitud, pero de pronto va a ser una magnitud vectorial, y le vamos a llamar el desplazamiento. Que eso sí es exactamente el ejemplo que vos has dado. O sea, lo movemos al objeto 10 centímetros, pero ¿para dónde? Bueno, a esa magnitud la vamos a llamar desplazamiento. Y es una magnitud vectorial porque tiene un para dónde. Pero sin embargo, la longitud es una magnitud escalar y simplemente me da la dirección. O sea, perdón, simplemente es el valor numérico y la unidad. Y esto, digamos, también va a ser motivo de confusión cuando veamos este tema, que es el último tema que vemos en Física 1, que es la parte de cinemática, ¿no? Pero lo que vos has dicho, todo el ejemplo de lo que vos has dicho, es otra magnitud que nosotros conocemos como desplazamiento, ¿no? Yo les he dado varios ejemplos porque el práctico les pide que den 3 ejemplos de magnitudes escalares y 3 ejemplos de magnitudes vectoriales, ¿no? Por cierto, cuando hablamos de magnitudes vectoriales, a este par de cosas, al valor numérico más la unidad, nosotros le llamamos el módulo de la magnitud vectorial, el módulo de esa magnitud. Vamos a hablar del módulo de la velocidad, simplemente los 80 kilómetros por hora, sin decir la dirección y el sentido. Vamos a hablar del módulo de la fuerza, 5 newton, sin decir cuál es la dirección y el sentido. Bueno, todas estas magnitudes, las últimas, las vectoriales, que admiten un para dónde, justamente se llaman así porque se representan gráficamente todas las magnitudes vectoriales, se representan gráficamente con algo que llamamos un vector. Justamente se llaman vectoriales porque se representan con un vector. Ahora entonces la pregunta es, ¿qué es un vector? Bueno, antes que nada, repito lo que he dicho al comienzo, un vector es un elemento matemático, es absolutamente un elemento matemático. Nosotros utilizamos magnitudes vectoriales que se representan con un vector. Y el práctico lo que les pide es que ustedes den cuáles son los elementos de un vector. Entonces vamos a empezar hablando de los elementos de un vector. Para eso, primero que nada, lo voy a dibujar al vector, ¿eh? Bueno, está incompleto, a propósito está hecho incompleto este dibujo, porque siempre se olvidan de algo y es lo que yo también me estoy olvidando de dibujar acá en este caso. Bueno, todo vector tiene los siguientes elementos. Todo vector comienza en un punto, que es el que estoy marcando ahora en este momento. El punto donde comienza el vector es lo que se llama el origen del vector. Todo vector termina en un punto y no termina en este punto que estoy marcando ahora. Ese no es el punto donde termina el vector. Todo vector termina ahí, en ese puntito blanco que he puesto, ¿eh? Y el lugar donde termina el vector se llama el extremo. Un vector es como, cuando yo lo tengo que dibujar, es como una flechita. La definición geométrica dice que el vector es un segmento de recta orientado. Ustedes saben lo que es un segmento. Bueno, de geometría saben lo que es un segmento, ¿verdad?
Sí, Sí, profe. profe. Bueno, e- esto es un segmento de recta. Pero un segmento de recta orientado implica que en alguno de los dos extremos tiene una punta de flecha, que es la que lo diferencia el segmento del vector. Bueno, todo vector tiene otro de sus elementos, es el módulo del vector, el que ya he hablado arriba, que está representado, no es, pero está representado por la longitud del vector. La longitud obviamente es la distancia desde el origen hasta el extremo. Y eso representa al módulo del vector. ¿Mm? Para que tengan una idea de lo que yo estoy queriendo decir, vamos con un ejemplo. ¿Cómo es eso que el módulo representa? O sea, perdón, ¿cómo es que la longitud del vector representa el módulo? Recuerden que el módulo es el valor numérico más la unidad. Supongamos que yo tenga dos cuerpos, dos autos, todo lo que sea, yo lo dibujo como pelotitas nomás. Uno de ellos yo digo que se mueve con una velocidad de 40 kilómetros por hora. Fíjense en lo que he hecho. Recuerden que la velocidad es una magnitud vectorial. Por lo tanto, se representa con un vector. Fíjense que el vector, que es la flechita esta que he dibujado, de alguna manera me dice para dónde se mueve. Este me dice que se mueve horizontal para la derecha, ¿no? O sea, el vector me está dando el para dónde se mueve el cuerpo. En este caso, el valor numérico y la unidad yo lo he escrito. Pero este es un cuerpo 1. Bueno, digamos que hay otro cuerpo que está acá a la par. Eso voy a llamar cuerpo 2. Que este cuerpo se mueve con una velocidad de 80 kilómetros por hora. ¿Y por qué supuestamente es con esa velocidad de 80? Bueno, tampoco tenemos regla, pero el asunto es que si la distancia entre estos dos puntos vale, qué sé yo, 2 centímetros, la distancia entre estos dos puntos tendrá que valer el doble, 4 centímetros. Y bueno, ¿por qué? Y porque 80 es el doble de 40. O sea, la longitud del vector de alguna manera nos indica el módulo de este. O sea, nos da una idea de cuánto vale el valor numérico de esta magnitud. ¿Se entiende, chicos, lo que quería decir? ¿Cómo es eso? O sea, Sí. dependiendo de qué tan largo es el vector, mientras más largo, más grande es la cantidad que este representa. Pero, profe, entonces para designar, ¿cómo se dice? La longitud del vector, tenemos que tener otro dato para... No comprendo esa parte. Tenemos que tener una escala. Ah, bien, bien, bien. Sí, sí. Tenemos que tener una escala que nos diga, qué sé yo, que tantos centímetros corresponden a tantos kilómetros por hora, en este caso. Pero nosotros muchas veces no lo vamos a hacer así, o sea, lo hacemos mucho más simple. O sea, no, por ejemplo, muy buena tu pregunta. Nosotros dibujamos un primer vector. Obviamente está hecho con alguna escala, qué sé yo. Pero si este vector ya me están diciendo que representa algo de 40 kilómetros por hora y después yo tengo que representar algo de 80 kilómetros por hora, bueno, la longitud de lo que corresponde a los 80 kilómetros por hora tendrá que ser el doble. ¿Mm? Independientemente de cuál haya sido la escala. En realidad, en la mayoría de los problemas, cuando uno resuelve, salvo que se les pida hacer por métodos gráficos, y eso ya vamos a ver dentro de poco, ya vamos a ver eso, lo que hacemos es lo siguiente, o sea, eso vamos a ver después de las vacaciones, vamos a ver eso. Lo que hacemos es que si la magnitud tiene un valor,
la representamos con la cantidad. Si es más grande, lo represento con un vector o con una flechita más grande. Si la cantidad es representar, o sea, si yo ahora represento un vector, quiero representar una velocidad 3 de 20 kilómetros por hora, yo tengo que representarla con algo que obviamente sea más chico que el de 40. A eso es lo que yo voy. Sí, Y se tirando, lo digamos, puede a la mitad, pero en la realidad, mitad. pero lo que más me interesa es que tiene que ser representado con algo más chico. Lo mismo que el de 80, lo que más me interesa es que tiene que ser representado con algo más grande. Existen métodos gráficos y cuando utilicemos los métodos gráficos, que sí lo utilizamos, tenemos que ser muy rigurosos, tenemos que escribir la escala, dibujar todo exactamente a escala. Pero esto no quiere decir que todos los dibujos que yo haga deben estar hechos a escala, no, solamente cuando me piden resolver las cosas por un método gráfico. Bueno, ya vamos viendo eso, básicamente el módulo. Y vamos con algunas cositas más. Todo vector, que de vuelta es como la flechita, uno puede pensar que está dentro de una recta. Esta recta es la que me indica de vuelta, no, la recta no es, pero la recta me indica el otro elemento del vector, que es la dirección. Todo vector tiene una dirección. Y todo vector tiene un sentido. El sentido está indicado de vuelta. El sentido no es la punta de flecha, pero la punta de flecha me indica el sentido del vector. Recuerden que entre la dirección y el sentido me están indicando el para dónde apunta el vector. Profe, por lo Sí, tanto, si la flecha no es el sentido sería como que, bueno, mal dicho y viéndolo desde nuestra perspectiva, de izquierda a derecha sobre la recta. claro, claro. Muy bien, muy bien, muy bien. Primero déjenme que les aclare que en la vida diaria, en la vida cotidiana, cuando nosotros hablamos con la gente en la calle, cuando hablamos con la mamá, el papá, qué sé yo, estamos hablando con los amigos, dirección y sentido muchas veces son tomados como sinónimos. Y bueno, y está bien, porque bueno, estamos hablando en la calle con otra gente, o sea, no estamos en el colegio, no nos estamos rindiendo ningún examen. Sin embargo, son cosas distintas. No es lo mismo la dirección que el sentido. Entonces voy a intentar ahora explicarle con un ejemplo cuál es la dirección, para que tengamos bien clara, y cuál es el sentido. O sea, por ejemplo, yo estoy dibujando una recta. Esa recta tiene una determinada dirección. ¿Qué dirección tiene esa recta? Indeterminado. Podría ser, pero también, ¿eh? También. Pero no sé si se aprecia muy bien en el dibujo, pero también podremos decir que la recta está horizontal. O sea, todo lo estamos viendo bueno, salvo los que tengan el celular y que el celular lo tengan inclinado, pero si estamos viendo en el monitor de la computadora, el monitor está puesto vertical, entonces la están viendo la recta horizontal. Es así, ¿verdad? Sí, profe. Sí, profe. Bueno, esa es la dirección. La dirección es como una calle. Esta calle bueno, es como una calle. La calle el pavimento está construido en una determinada dirección. Ahora, esa calle puede ser recorrida en dos sentidos distintos. La calle tiene una dirección única,
Pero la calle puede ser recorrida en dos sentidos distintos. ¿Cuáles serían los sentidos que admite esta dirección? Izquierda o derecha. Muy bien. Esto corresponde a un sentido y esto corresponde al otro sentido. Bueno, esta flechita, como me están indicando, en un sentido y me están indicando en otro sentido, ¿eh? Otro ejemplo que para mí es más clarificador, el mejor ejemplo de eso, porque con el anterior le pueden haber quedado dudas, es la dirección vertical. Todo el mundo nos imaginamos la dirección vertical. O sea, ustedes mismos pues están, aunque estén tirados en la cama, tapados, pueden decir, bueno, sí, qué sé yo, las dos junturas de las paredes están en dirección vertical. Las paredes se juntan ahí cuando se juntan determinan una recta y esa recta está vertical. Pero esa recta vertical vos la podés recorrer en dos sentidos distintos. Esa recta admite un para arriba y esa recta admite un para abajo. Pero yo lo que quiero decir sobre todo es que toda dirección admite dos sentidos. Lo voy a escribir eso, como que, porque está buena la frase. Toda dirección admite dos sentidos. Es como decirle, bueno, ustedes dibujan una recta como quieran. Si quieren dibujar inclinada, la dibujan inclinada. Pero una vez que ya han definido esta recta así inclinada, hay dos sentidos. O sea, o la puedo recorrer para arriba por la recta o la puedo recorrer para abajo por la recta. Lo que sería imposible es que yo tenga una recta así y que uno de los sentidos sea así y otro así. No, eso no. Entonces se puede decir que faltan algunos elementos. ¿En el vector que yo he dibujado? Sí. No, porque la ¿No? puntita de flecha es la que me indica el sentido. Bien, La bien, ya. punta de flecha me indica que esto está que este vector está apuntando en ese sentido que te está indicando la punta de flecha, ¿eh? Ya te está, o sea, la puntita de flecha es la que te indica. Fíjate que de vuelta, si yo dibujara solamente un segmento, y de vuelta es la diferencia que hay entre segmento y vector, un segmento de recta es esto, pero el segmento de recta no tiene orientación. La única diferencia que hay entre el segmento, que es esto que he dibujado ahora, y el vector, es que el vector es un segmento de recta orientado. El vector tiene orientación y el segmento de recta no tiene orientación. Bueno, a todo esto, ya están casi todos los elementos. Me falta uno solo. Me falta el que siempre todo el mundo se olvida. Y es que todo vector tiene que tener un nombre. El nombre del vector ¿cuál es esto? Nombre. En matemática, los nombres de los vectores siempre son letras mayúsculas de imprenta. En física no. En física los nombres de los vectores son los mismos símbolos que representan las magnitudes físicas. El O nombre... sea, si estamos hablando de un vector de velocidad sería kilómetros por No, hora y la flecha. no. ¿Cuál es el nombre? ¿Cuál es el símbolo para la velocidad? La B corta. La B corta. ¿Cuál es el símbolo para la fuerza? La F. La F. La F mayúscula.
¿Cuál es el Exacto. símbolo para la aceleración? Bueno, no La conocen, mayúscula. pero no es la A mayúscula, es la A minúscula. Ah, Estos son los símbolos, igual que para la masa es m, para la aceleración de la gravedad es g, para el peso es p. Todas las magnitudes físicas tienen símbolos, ¿m? Que de pronto son inalterables. O sea, yo lo que voy es que en matemáticas siempre se emplea letras mayúsculas de imprenta. En cambio, en física pueden ser letras mayúsculas, letras minúsculas, puede ser de imprenta, puede ser de carta, porque es exactamente el mismo símbolo que se utiliza para representar a la magnitud, no el símbolo de las unidades. Recuerden que esto hemos empezado clasificando las magnitudes. Las magnitudes vectoriales se representan con un vector, y un vector es un segmento del recto orientado. Y todo segmento del recto orientado, o sea, vector, tiene estos elementos. Tiene un origen, un extremo, el módulo que está representado por la distancia entre el origen y el extremo. Tiene una dirección, que es la dirección de la recta que lo contiene. Tiene un sentido que está dado, no es, está dado por la punta de flecha. Ya hemos visto en este ejemplo cuál es el sentido. Para este, el sentido será hacia la derecha. Para este, el sentido será hacia la izquierda. Para este, el sentido es hacia arriba. Para este, el sentido es hacia abajo. Y acá se entiende muy bien en este ejemplo que la dirección es la dirección vertical y el sentido hacia arriba o el sentido hacia abajo. Acá la dirección es horizontal, sentido hacia la derecha, sentido hacia la izquierda. Acá la dirección es inclinada y tendríamos que dar el ángulo con el cual está inclinada. Y los sentidos serían, podríamos decir, hacia arriba sobre esa dirección o hacia abajo sobre esa dirección. Lo que no podemos decir es que está inclinada y que sea horizontal, o sea, y que los sentidos sean hacia la derecha o hacia la izquierda. Bueno, está medio mal. Pero por eso siempre que toda dirección admite dos sentidos, pero los sentidos son dentro de esa dirección. Es imposible que este primer ejemplo de la recta horizontal, que los sentidos sean hacia arriba y hacia abajo. No, eso no puede ser. Profe, ¿no existen, por ejemplo, direcciones curvas? No, porque un vector es siempre un segmento de recta. Bien. Nosotros con algunas líneas curvas indicamos algunas cosas, pero sobre todo cuando las cosas giran. Pero eso ya no son vectores. Eso es una manera que tenemos de indicar las cosas. Bueno. Una aclaración. En realidad, cuando uno habla de un vector, yo acá medio como que mezclo a pesar, bueno, y en el práctico también les pregunta, no tienen que hacer esas últimas preguntas, pero en el práctico también les preguntaba si es lo mismo un vector que una magnitud vectorial. Yo eso no lo voy a responder ahora. Si quieren después, más adelante, si me preguntan a ver si ustedes mismos se han dado cuenta de cuál es la diferencia. Pero muchas veces voy a utilizar medio como si fuera sinónimo. Voy a hablar de vector y después voy a hablar de magnitud vectorial y voy como si fuera lo mismo. Recuerden que les dije que un vector se utiliza para representar una magnitud vectorial. Y a pesar que no es lo mismo, muchas veces lo voy a tratar como si fuera lo mismo. Pero en general, cuando yo hablo de un vector, hablo de tres elementos de un vector. Siempre voy a hacer alusión a tres cosas. Para comparar dos vectores, voy a hacer alusión a estas tres cosas. Al módulo, a la dirección y al sentido. Debería también hacer alusión al nombre, pero realmente, bueno. Estas son las cosas que nos sirven a nosotros para comparar estos dos vectores. Porque dos vectores cualquiera son iguales si tienen igual módulo, igual dirección e igual sentido. Y si tienen uno solo de ellos distintos, ya los vectores ya son distintos. Ahí en el práctico, por ejemplo, les dice,
Dibujen dos vectores que tengan la misma dirección, pero sentidos contrarios. Un ejemplo de eso podría ser estos dos vectores que yo voy a dibujar a continuación. Ah, no, no les dije, pero cuando yo pongo el nombre del vector, le pongo arriba, bueno, se le pone, no es que yo lo haga, se coloca arriba como si fuera un vectorcito chiquito, ¿eh? Eso es lo que hace que yo lea esto como el vector A o A vector. Y bueno, fíjense en que estos tres vectores, ¿qué pasa con el módulo? ¿Qué pasa con la dirección? ¿Y qué pasa con el sentido? ¿Son iguales? ¿Son distintos? El módulo del vector A es más grande que el módulo del vector B. No, pero yo quiero saber si Eh, son iguales o no. no, no son iguales. Bien, el módulo no son iguales. La dirección es igual La La dirección es dirección, igual y el y el sentido, sentido bueno, no. es... No, claro. el sentido tampoco es igual. Bueno, está bien. El sentido sería opuesto, ¿no? Sí, el sentido son, o sea, sí, son sentidos opuestos, ¿no? Eh, vamos con este otro, ¿no? Y la misma cosa. Para esto, cómo son el módulo, cómo son la dirección y cómo son el sentido. Y yo creo que son iguales las tres, hacia ojo. Tienen igual módulo, igual dirección e igual sentido. Sí, como vos decís, o sea, a ojo parece que tienen las tres cosas iguales, ¿no? Eh, bueno, a ver. Y para este, Y bueno, y su módulo eh, sería desigual, su dirección igual, pero sus sentidos son iguales, ¿o no? bueno, el módulo también, dependiendo de cómo lo veamos, podrían alguien decirme son igual, son distintos, sí, también medio igual como el anterior, habría que medirlo realmente, pero si hay una diferencia, bueno, yo intenté hacerlo de igual longitud, ¿eh? No sé, a ustedes, ¿a cuál lo ven más largo? Quizás que... Como que la inclinación hace parecer quizás que el de abajo es un poquito más largo o capaz que el de arriba. Sí, ahora lo estoy viendo como que son de igual longitud, Bueno, entonces pero bueno, pero por decir algo, digamos que son de igual módulo, ¿ah? Pero bueno, ustedes entienden que deben tener, para que sea de igual módulo, tienen que tener la misma longitud. ¿Y qué pasa con la dirección? y no son Distinto. iguales, La Es dirección no es igual. diferente. es diferente. No son iguales. Bueno, y acá vamos con algo importante. Cuando ya las direcciones son distintas, los sentidos no se comparan. No es que los sentidos son iguales, los sentidos son distintos, ya al tener distintas direcciones, los sentidos son incomparables. Ya no podemos decir con que tienen el mismo sentido ni que tienen sentido distinto. No. Ah, bueno, ¿saben qué?
Creo que están entrando gente del otro curso ya, porque ya me estoy ya por ahí. Ya estoy cambiando de... Dejemos acá nomás, chicos. Porque... Bien, profe. Bueno, profe. Bueno, Ok. profe. Bueno, profe. Bueno. Recuerden, tienen hasta las 24 horas del día de hoy para entregar práctico, ¿ah? Ya hace un poco lo que quedan para entregar práctico. Bueno, profe. Ok. Bien, profe. Chao. Chao. Nos vemos, Chao. Chao. Profe. Bueno, profe.